Le invito hoy día a que comencemos y vamos a analizar el concepto del reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman a la fuerza. Comencemos. La lección anterior terminó discutiendo conceptos erróneos en torno a la frase el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La idea de la gente presionando hacia el reino de los cielos está más cerca de lo que Yeshua estaba diciendo en realidad. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, Mateo 11, 12 y 13. Hay momentos en que el reino de los cielos debe estallar porque el adversario es el que frena y trata de contener el reino. El adversario siembra cizaña en medio del trigo. El adversario atrapa y roba porque su máximo deseo es destruir. Dios levanta a una persona y a un pueblo para que sea instrumental en ayudar al reino de los cielos a brotar, a crecer, a avanzar. En el momento en que Yeshua estaba hablando, el reino de los cielos había sido cercado por 400 años de silencio. Había una fuerza presionando contra lo que estaba reteniendo el reino de los cielos. Cuando las personas llegan al lugar donde se dan cuenta de que debe haber algo más, presionan hacia esa cosa o se van en contra para que se vaya todo lo que les restrinja. La nueva versión internacional hizo que el versículo se acercara más a lo que realmente se decía cuando se tradujo la frase, el reino de los cielos está avanzando con fuerza. Yeshua estaba diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta ese momento, cuando él estaba hablando, el reino avanzaba con fuerza. Cuando Juan comenzó a decir, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca, algo se encendió y la gente comenzó a presionar, buscar el mensaje. ¿Me está entendiendo? La nueva traducción en inglés nos dice, la gente enérgica se apoderó de él, o sea, del reino de los cielos. La gente enérgica se apoderó del reino de los cielos. Algunas personas pudieron sentir que Dios estaba haciendo algo, incluso si no lo tenían todo resuelto y tenían la intención de apoderarse de ello. Kenneth West lo dijo así: el reino de los cielos está siendo tomado por asalto y los fuertes y contundentes lo reclaman. Es más exacto decir que el reino de los cielos está a punto de estallar y las personas que lo están sintiendo se sumarán al programa. La clave para comprender el Nuevo Testamento es traducir el idioma apropiado de nuevo al griego y luego traducir el griego de nuevo al hebreo. Es ir hacia atrás en torno a la cronología de las traducciones. La Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas. En la palabra violencia, la traducción Septuaginta en griego es biazo. Esta palabra se usa a menudo para traducir la palabra hebrea paratz, que significa romper o salir y extenderse. Romper o salir, pero va acompañado de extenderse. Yo rompo y extiendo o salgo y extiendo. Eso es paratz. El Nuevo Testamento hebreo usa porezet, para decir que el reino de los cielos está brotando y extendiéndose. El Mesías habló a los emisarios de Juan el Bautista. Vámonos a la palabra, a Mateo 11, 2 al 5. Dice así: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces Yeshua se volvió hacia la multitud y dijo esto. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Yeshua continuó diciendo que el reino de los cielos ya no estaba quieto, ocioso o inmóvil. Más bien se estaba abriéndose paso, estaba rompiendo, estaba comenzando a avanzar. Un punto importante de esto es que los violentos lo toman por la fuerza. Analicemos esto. En el Nuevo Testamento hebreo, cuando habla de los violentos lo toman por la fuerza, el término es ha-porezim. Ha-porezim, que significa quebrantadores. Significa quebrantadores. El reino de Dios está irrumpiendo. Los abren caminos que se están apoderando de él y están irrumpiendo con el reino de los cielos. El reino de los cielos no está soportando la energía violenta o ataques externos. La energía proviene de una fuerza interna, no de una fuerza externa. La semilla está brotando a través de la tierra, enviando brotes para esparcir sus hojas a todos lados. La energía del interior de la semilla brota. Eventualmente, lo que en la semilla fructifica y produce fruto es lo que está dentro de ella. Yeshua estaba diciendo que el reino de los cielos era como una semilla, esperando las condiciones, aleluya, apropiadas para juntarse. Cuando Juan el Bautista apareció anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, todas las condiciones eran las correctas. El Señor junta días, momentos, lugares y personas para manifestar su gloria y su reino en el tiempo indicado por Él. La palabra del Señor dice: cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el capítulo 4 del libro de Gálatas, versículo 4 y 5. En el momento oportuno, el reino de los cielos comenzó a brotar, a romper cualquier constricción y comenzó a extenderse a pesar de sus enemigos. Los abridores de camino reconocieron lo que estaba pasando. Solamente gente que entiende el concepto del reino, ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Los abridores de caminos pudieron ver al rey pasar porque observaron el impacto de su presencia en el mundo. Aleluya. Los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Ese era el impacto del reino de los cielos en ese momento. Al usar términos de la palabra hebrea de raíz pagatz, Yeshua estaba aludiendo a un concepto en el Tanakh relacionado con la venida del Mesías y el reino de los cielos. Por ejemplo, mientras estaba colgado en la cruz, Yeshua citó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Se nos ha enseñado que Yeshua estaba recitando esto porque el cielo se había oscurecido y él temía que el Padre le hubiera dado la espalda. En realidad, Yeshua citó la primera línea del Salmo 22 porque era una descripción de lo que estaba sucediendo. Y él sabía que había personas en la audiencia que recitarían el resto de pasajes en sus propias mentes. Por ejemplo, en una audiencia cristiana de hoy,
Uno podría comenzar porque de tal manera amó Dios, y la audiencia citaría el resto del versículo fácilmente. Mientras Yeshua hablaba, la idea de romper, aleluya, era romper con la terminología para que su audiencia reconociera lo que estaba sucediendo. Aleluya. Hablemos del concepto del Mesías, o en hebreo, Haporet. Yeshua estaba aludiendo a un concepto en la Tanakh relacionada con la venida del Mesías y el reino de los cielos. La conexión fue de Génesis 38, del 28 al 30, donde Tamar dio a luz a los hijos gemelos de Judá llamados Sarac y Peretz. Sarac extendió su mano primero y se ató un hilo escarlata alrededor de ella. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Génesis 38, 29. La palabra ruptura o brecha es la palabra hebrea pagatzta. Pagatzta. La palabra brecha es la palabra hebrea pagetz. Se debe tener en cuenta que pagetz se escribe de la misma manera que el nombre Pérez y se escribe también así en hebreo. Pérez es el nombre del niño que brotó, que salió en ese momento. Rabínicamente, Pérez está relacionado con lo que dijo Malaquías. Su aparición inesperada también lo podemos conectar con un hijo es dado del profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 lo dice. Rabínicamente, la venida del Mesías estaba conectada con la idea de que de repente e inesperadamente nadie lo buscaba. Pérez también se destaca en el libro de Ruth. Hay que recordar que Ruth era la viuda moabita, una mujer gentil no israelita que se casó con Boz, un hombre de Judá. Cuando Boz y Ruth se casaron, esta fue la bendición que les habló el pueblo. Sea tu casa como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven, te dé Jehová. Ruth 4:12. Piensa en el contexto. Un hombre judío se casó con una mujer gentil y cuando los dos se hicieron uno, su descendencia pasó a David el rey, quien era un prototipo del hijo de David. Hablando sobre el nacimiento de David, en Ruth 4:18 nos dice: estas son las generaciones de Fares, lo que significa señalar a David el rey, lo que significa también señalar al hijo de David, el Mesías. En los comentarios rabínicos, la aparición repentina de la venida de Peretz está conectada con la venida del Mesías. Por lo tanto, en el comentario rabínico, al Mesías se le da el nombre de Ha-Poretz, el abridor de caminos. Ha-Poretz. En lo que se refiere al reino de los cielos, el concepto de que el Mesías es el que viene y estalla, ya estaba arraigado en la cultura de la época de Yeshua. Uno debe notar, una vez más, que Yeshua dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas suaves? De hecho, los que usan ropa delicada están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, más que profeta, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro más que Juan el Bautista. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos toman por la fuerza. Mateo 11, 7 al 12. El reino de los cielos irrumpía de una manera repentina e inesperada.
lo que estaba relacionado con la idea de que el rey que buscaban aparecería repentinamente. Yeshua estaba diciendo que había gente que estaba reconociendo que el reino de los cielos estaba estallando. Hablemos un poco de la restauración de Israel. En la mentalidad rabínica, el estallido de Haporetz y el reino de los cielos también está conectado con la restauración de Israel. En el primer siglo no había reino de Israel, no había existido como un reino unido desde que Salomón reinaba. Durante los días del hijo de Salomón, Roboam, el reino de Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur, también llamado Israel, y el reino del sur llamado Judá. Finalmente, las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y se convirtieron en las tribus perdidas de la casa de Israel. Más tarde Judá fue llevado cautivo a Babilonia. El reino de Israel no era como se suponía que debía de ser. Todo estaba desconectado y fuera de lugar. La restauración significó que las dos facciones, Israel y Judá, tendrían que ser reunidas. Hay una mentalidad entre el pueblo de Israel de que el rey, el hijo de David, el Mesías, vendría y restauraría todo el reino. Entonces la barrera o coacción a la restauración fue la división y fue el exilio. Ellos creían que un día vendría el abridor de caminos e iniciaría el proceso por el cual el reino sería restaurado. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. La idea de que el Mesías sería el Haporetz, el abridor de caminos, y que el reino de los cielos irrumpiría y se extendería, estaba en su comprensión de las cosas relacionadas con el cumplimiento de la profecía y con su estructura histórica. Yeshua dijo cosas con un propósito, usando palabras y frases que quizás no tienen sentido fuera de una audiencia hebraica. Sin embargo, estas cosas son muy claras para los judíos. Muchas profecías se refieren a el abridor de camino, pero hay una en particular en la que se dice que Yeshua se refería cuando habló de la ruptura del reino de los cielos. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos. Delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Miqueas 2:12 y 13. Uno debe recordar la palabra hebrea kahal, que significa reunir o juntar. Hoy día uno podría usar esa palabra como iglesia. Se debe recordar que la palabra edá proviene de la palabra hebrea ed, que significa testigo. Uno también tiene que recordar que el propósito de la reunión de Cajal es para escuchar las palabras del rey. Esto está ligado a la idea de que la asamblea sean los testigos del rey. No es una coincidencia que las palabras hebreas reunir y testigos se usen en el pasaje de Miqueas. Hay que recordar que la razón por la que los discípulos preguntaban acerca de la restauración era porque el reino estaba dividido. El reino del norte estaba en el exilio, mientras Judea estaba bajo el yugo de los romanos. En Miquea, donde se traduce el versículo el que abre, la palabra hebrea es Haporetz, el abridor de caminos, Haporetz. Entonces, en Miqueas, la palabra hebrea para romper es Partzu. En el capítulo 11 de Mateos, Yeshua estaba usando una terminología que su audiencia había reconocido y que habla de romper.
y las etapas iniciales de la reconciliación que suceden. Lo más importante es que el Rey, el Señor, pasaría por delante de ellos. Como cuando Yeshua citó el Salmo 22 en la cruz, cuando habló sobre el reino de los cielos, estallando. Quiso que pensaran en el capítulo 2 de Miqueas y otras profecías. Cuando la gente está haciendo ruido, es porque hay una expectativa de que algo suceda. Y tienen hambre y sed de justicia, y eso empuja hacia algo. Eso empuja hacia algo. A medida que las personas avanzan, comienzan a reunirse y a hablar de lo que se convierte eso en ruido. Ese sonido, ese parloteo se convierte en ruido cuando comienzan a preguntar. La imagen que se usa aquí en Miqueas cuando dice las ovejas del redil es la de un pastor que saca a pastar a su rebaño y tiene que pasar la noche en el desierto. Debido a que hay depredadores en el desierto, un buen pastor protege a su rebaño reuniéndolo. El pastor sirve como puerta para proteger al redil. Lo podemos ver en Juan 10, del 1 al 30. Cuando llega la mañana, las ovejas aprietan la puerta, se van en contra de la puerta porque saben que afuera hay pasto y es hora de comer. Cuando es hora de irse, el pastor toma su vara, que representa autoridad, y abre una brecha en la pared donde están encerradas las ovejas. Cuando las ovejas ven la abertura, escapan porque todo el rebaño presiona contra la brecha y su fuerza hace que la brecha se ensanche. Las ovejas comienzan a correr hacia el pasto y el rey pasa a la cabeza. Eso es lo que describía la profecía y eso es lo que Yeshua dijo que estaba comenzando a suceder en el reino. Juan vino cuando la gente estaba anticipando la era mesiánica, diciendo él, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Las palabras y el mensaje de Juan abrieron una brecha, porque su mensaje era preparar el camino y la gente estaba hambrienta, quería abrir esa brecha. Aunque Yeshua estaba reconociendo que Juan jugó un papel en la creación de la brecha con la iniciación del mensaje, también estaba diciendo que si Juan abrió una brecha y el reino de los cielos se estaba abriendo paso, entonces él, Yeshua, Jesucristo, era el rey. Aleluya. El rey que buscaban se había aparecido de repente y estalló como el Haporetz, como el abridor de caminos. Aleluya. El rabino Rashi dijo que el abridor de caminos es aquel que rompe las cercas de espinas y los setos de zarza para enderezar el camino ante ellos. Hay que recordar que Juan el Bautista dijo, enderezad los caminos torcidos. Este comentarista judío estaba diciendo que el abridor de caminos iba a salir de lo que había detenido al pueblo de Dios. Llamó a lo que retenía a la gente vallas de espinos y setos de zarza. Las espinas y las zarzas recuerdan la cizaña que restringe. Los espinos y zarzas son las cosas con las que Adán se vio obligado a luchar debido a su desobediencia cuando comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El abridor de camino viene y rompe las espinas, rompe las zarzas para mantener el reino de los cielos en movimiento. Yeshua estaba reconociendo a Juan como el quebrador, aunque él es el abridor de caminos. También estaba reconociendo que había gente que estaba respondiendo al mensaje y el reino de los cielos estaba irrumpiendo y comenzaría a extenderse y a avanzar. Finalmente estaba reconociendo que él era el rey, el Señor, y de repente
había venido a ellos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga.